A ver, levánteme la mano los padres donde los hijos los respetan y nunca les gritan ni les alzan la voz. 1, 2, 3, como 20, muy bien. Levánteme la mano donde los hijos gritan. Y no hago la siguiente pregunta porque me da pena que levanten la mano. Pero voy puesta que hay padres que le tienen miedo a los hijos. Porque no sabemos qué hacer, ¿sí? ¿Qué pasó con la familia? Dice sobre los hijos son una herencia de Dios, una recompensa, el fruto de sus entrañas, ¿sí? Si he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. ¿Qué hizo esta señora? ¿Amó a Dios más que quién? Y yo le pregunté, ella fue el otro que me dejó así quieto, y he meditado todo esto. Me dice, yo, Señor, un sacrificio, un hijo. Dice, Abraham le pidió que le sacrificara el hijo. Y yo no puedo amar el pecado de mi hijo más que a mi hijo. Si mi hijo decidió pecar y vivir en el pecado, que se vaya a mi casa. Nosotros fuimos quebrantándonos, poco a poco, con la falsa misericordia, con el falso amor, no los corregimos, con las ganas de que tuvieran todo y destruimos la familia, la acabamos, absolutamente la acabamos. Bueno, Satanás la acabó en nosotros, ¿sí? Todo esto de los hijos que dice, hijo, honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen sus días sobre la tierra, que Yahvé tu Dios te va a dar. Para que prolongue sus días sobre la tierra que Yahvé Dios te va a dar, para que desaparezcan enfermedades y dolores, para que desaparezca tanta desgracia sobre la tierra, depende del respeto de los hijos hacia los... A ver, papá, ¿sus hijos los respetan? A ver, pregúntese, ¿mi hijo me respeta? ¿Hijos respetan a sus padres? Le dice Tobías al hijo sobre la mamá, acuérdate, hijo mío, que ella pasó muchos trabajos por ti cuando te llevaba en su seno, y cuando ella muera, sepúltela junto a mí en el mismo sepulcro, amor eterno. Pero recuerde que tu madre, hijo mío, te llevó en el seno. Recuerde todo lo que ella sufrió cuando te crió, cuando te daba pecho, cuando trasnochaba. Eso lo olvidamos los hijos. Eso los padres no lo nos recuerdan. Si yo le agradezco a mi santa madre, a mi papá, era que nos sentábamos a veces en las noches así, especialmente cuando estábamos en situaciones difíciles. Nos contaban un cuento y ellos se ponían a contarnos lo que sufrían cuando nosotros éramos pequeños. Hacían historia. Y esa historia calaba y daba fuerzas. Hoy ustedes le dan a sus hijos, tome hijo para el celular, tome hijo para la pensión, tome hijo para el carro, tome hijo para esto, tome aquello. Siéntate a tu hijo y cuéntale lo que le costó ganarse esos 2,000 pesos. Cuénteselo. Eso me costó. No te doy lo que me sobra, te doy lo que he ganado con dolor porque te amo. Y no le está diciendo nada, pero le está enseñando a valorar. Si no, el miserable va y gasta los 2,000 pesos y a los 3 días, papá, quiero más. Porque a él no le costó. A ver, si somos como familia, ¿sí? Obedezcan a sus padres, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa para que seas feliz. Esto es maravilloso. La felicidad llega cuando se honra a padre y a madre. Y uno dice, ¿por qué? ¿De dónde sale esto? Porque la palabra de padre y madre es tremenda sobre los hijos. Y ustedes los han insultado, y ustedes han renegado a sus hijos, y ustedes los han maldecido, y sus nietos han maldecido a ustedes, y por eso les van como los perros en misa. Por falta de respeto, amor y honra en la casa. Por una cosita tan sencilla, el matrimonio y la vida se está destruyendo. Por falta de respeto. Nada más por eso. ¿Sí?
Antes, yo no sé, antes sabía quién mandaba en casa. ¿Hoy sus hijos saben quién manda en casa? ¿Seguro? Hasta el perro manda. No hay una cabeza invisible, no hay algo que el niño vea, que el muchacho vea de niño, ¿sí? Que uno vio y creció y vio, ¿sí? Yo sabía hasta que aprendí a dominar a mi mamá, supe que mi mamá dominaba a mi papá, pero tuve que aprender, ¿sí? Porque le pedí un permiso a mi mamá, a mi papá, me decía, déjame, hablo con tu mamá. Le pedí un permiso a veces a mi mamá y ella me lo autorizaba, sin necesidad de hablar con papá. Después vine a saber, entonces mamá, ¿sí? Si mi mamá me decía no, y yo donde mi papá decía, papá, ¿puedo ir a tal parte? Decía, déjame, hablo con mi mamá. No, mi mamá dijo que no. Entonces si dijo que no, es no. Y luego me iba con mi mamá, le daba un besito. Si mi papá me decía que no, yo podía ir con mi mamá, le daba un abrazo, un beso, cualquier cosa, porque sabía. Le decía, mamá, quiero ir a tal parte, ¿sí? Déjame, le digo a tu papá. Ya le dije, dijo que no. Déjame hablar otra vez con él. ¿Sí? Hoy en día se lleva eso hasta delante de los papás. Uno dice, mamá, quiero ir a tal parte. No, y el viejo le pega el grito, vaya. Paz, se quedó sin autoridad ya. El hogar se destruyó. Por eso no les rinde el dinero y dicen que es brujería, que tiene tantos espíritus. No, hijo, no es espíritus. Nos alejamos, nos destruimos. Cargan las maldiciones que echaron unos sobre otros encima. Eso sí. ¿Sí? Quien honra a su padre recibirá contento en sus hijos. Y en el día de su oración será escuchada. El honrar a padre, vea el respeto a sus hijos y la oración será escuchada. Quien da gloria al Padre vivirá largos días. Obedece al Señor quien da sosiego a su madre. Como a su Señor sirve a los que lo engendraron. En obra y palabra honra a tu Padre para que te alcance su bendición. Y el día de su tribulación se acordará Él de ti. Como hielo en buen tiempo se disolverán tus pecados. El honrar, el respetar a los padres, hijos, es una gran bendición para el futuro de sus hijos. Porque papás maldicen a sus hijos sin saber que los están maldiciendo. Sin saber que lo están maldiciendo. Voy a nombrar 5 maldiciones pequeñas que suceden en casa. A ver si usted las sabe. 5 maldiciones que destruyen en familia. Maldición de palabra. A ver, levánteme en la mano sinceramente los que alguna vez en su vida, aunque se ha pensado o han dicho y han mandado a sus hijos a la chingada. ¿Ve? Maldición de palabra. Ya existe. El que le ha dicho a su hijo que no sirve, que es un tonto, cualquier cosa así tonta. ¿Alguno? Maldición de palabra, ¿ve? ¿Sí? Y no me meto el que le ha dicho, me pesa lo que le he dado, porque va más dura esa maldición. Maldición de palabra. Nos insultamos, reniegan de los hijos, les dicen inservibles, tontos, los insultan. Eso está dañando el futuro de sus hijos totalmente. Totalmente está dañando el futuro de sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Y bisnietos. 4 generaciones. Destruyendo. Maldiciones de toque físico. Voy a ver. De toque físico, ¿por qué? Perdón, no, maldiciones de deseo. Me estoy equivocando con otra cosa. Maldiciones de deseo. No me levanten la mano para que no quede mal. ¿Quién en su corazón de pronto ha deseado que a su hijo o a su hija le vaya mal? En un momento de coraje, en un momento de ira, en un momento de desespero. ¿Sí? Maldiciones con condición. ¿Cuál es la condición? Y esas las han dicho muchos de ustedes. Su hijo llegó tarde del trabajo y usted le dijo, ay, o de la fiesta, y está sin dormir y llegó, le dijo, esta es la hora de llegar, mamá estaba en la fiesta. Mire, hijo, cuando tenga tus hijos de mí te vas a acordar. Condición. Colocó una condición, cuando tenga los hijos. Le está maldiciendo los hijos antes de que ¿qué? De que nazcan.
de que nazcan. Eso se lleva mucho en el hogar y es por falta de respeto, nada más la palabra respeto, ¿sí? Maldición de las cosas. Su hijo le quitó 100, 200, 500 pesos, se lo llevó, lo gastó. Usted se enojó, sí, y le dijo a su hijo: ay, a Jolá no le alcanza el dinero nunca. Maldijo las cosas. ¡Pum! ¿Sí? Y se casan y les va como los perros en misa y dicen que es brujería. Nada de brujería. La maldición la trae de papá y mamá. ¿Sí? En lugar de bendecir. O maldición de las personas. También, ¿sí? Su hija se enamoró de Pedro y usted quiere que se sea de Santiago. Y entonces le dijo: es que me voy a casar con Pedro, mamá, mire que Pedro, ay, pero que Pedro es un arruinado, Santiago tiene trabajo y tiene carro, Pedro no tiene nada. Ay, mamá, yo Santiago no lo amo, pero es que él tiene, hija, hoy hay que buscar quien tenga. Mamá, no amo a Pedro. Ay, bueno, con ese miserable se va a morir de hambre. Y se casa con Pedro y ese pobre Pedro trabaja, lucha y tal, y nunca le rinde nada. Reciben el dinero y se les va por agua. Y luego la primera que sufre es la mamá. Ay, pobrecito mi hijo que se casó con Pedro, yo no sé por qué le irá tan mal. Vieja sinvergüenza, la maldijo y todavía pregunta. ¿Sí? ¿Alguna maldición de esas han pronunciado? ¿Sí o no? A ver, levántame la mano los que han pronunciado alguna maldición de esas. Todos tienen maldita la familia, vea. Sin decir las maldiciones de la nuera y de la suegra, que son hijas y mamás, ¿sí? ¿Eso destruyó qué? ¿La qué? La familia, ¿sí? ¿Qué nos falta? Volver a los mandamientos de quién. Como familias, hijos, volvamos a los mandamientos de Dios. Hay que luchar con la tecnología, hay que luchar con los inventos, hay que luchar con todo, pero hay que volver a la familia. Hay que volver a la familia. Hay que volver a lo que es el amor, el centro familiar, hijos. Hay que volver a esa grandeza que Dios nos ha dado. Y hay que destruir ese mal que nos sigue sucumbiendo. Dejo así sobre la familia. ¿Por qué ese mal que nos sigue sucumbiendo? Porque nosotros, a ver si me guío por este librito, estamos llamados a ser ¿qué? ¿A ser qué? ¿A ser qué? A ser santos, ¿sí? A ser santos. Pero en esa santidad, en ese caminar hacia la santidad, debemos buscar, hijos, siempre cuál es la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios como matrimonio? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi familia? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mis hijos? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida personal? Eso debemos ver a buscar y buscando y buscando para la santificación. Y se necesita entonces un despertar o un encuentro con Dios. Dejemos llamar encuentro con Dios así, o un despertar espiritual, como lo habla el libro de Alcohólicos Anónimos, un despertar espiritual. Dios, hemos querido conocerlo a través de los libros, hemos querido conocerlo a través del estudio y se nos olvida que Dios es más que eso. Dios es una experiencia que yo tengo que tener. Tengo que tener una experiencia ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo es necesario que tengan un encuentro vivo y personal con un Cristo resucitado? ¿Quién? San Juan Pablo II. Sin esa experiencia vamos a fracasar. Pero esa experiencia no la puedo provocar yo. Esa experiencia viene gratuita de Dios. ¿Para quiénes? Para quienes lo buscan. Esa experiencia puede venir en un momento, por gracia de Dios, hasta el momento de la muerte. Esa experiencia de Dios, ¿sí? Esa experiencia de Dios es una experiencia de renovación en el espíritu.
¿sí? Decía San Juan 23, ¿sí? Renueve, Señor, a tu iglesia con los prodigios de un nuevo Pentecostés, ¿sí? Con los prodigios. Es experiencia de los dones del Espíritu Santo. Dones. Es experiencia de los frutos del Espíritu Santo. Pero no hay que confundir la experiencia del Espíritu Santo con las manifestaciones propias o impulsos de la propia carne. Nosotros estamos guiados por tres espíritus. Tres espíritus. El primer espíritu que nos guía a nosotros se llama el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Siempre nos llevará hacia el bien, nunca hacia el mal. Jamás hará un aparente bien. Sí, jamás hará un aparente bien. Coloco una noticia que vi esta semana, pero no recuerdo el número, que la presentaron como un aparente bien, siendo un mal tremendo para México. Es uno de los males tremendos para México, pero la presentaron como un aparente bien. ¿Sí? Dijo, nos sentimos orgullosos, no fue la palabra, no recuerdo la palabra que dijeron, que hemos dado servicio, un servicio adecuado, justo y necesario y bien a todas las mujeres aquí en México. Y en estos años que llevamos 147,000, creo que era 835 abortos no clandestinos, sino en clínicas, donde se da un servicio adecuado para estas mujeres. Presentaron ese bien, ese mal como un ¿qué? ¿Eso viene el Espíritu de Dios o el Espíritu de Satanás? Del mal. Entonces el espíritu que nos guía, el primer espíritu que nos guía se llama el Espíritu de Dios. Este Espíritu de Dios siempre, siempre nos llevará a hacer ¿qué? Nos llevará a hacer ¿qué? El bien, siempre, siempre, ¿sí? Inspira siempre el bien. Nos guía otro espíritu que se llama el Espíritu ¿de quién? ¿De quién? De Satanás. El espíritu de Satanás nos guía siempre a hacer ¿qué? El mal. Siempre nos guía a hacer el mal, pero astutos. El Espíritu de Dios no se disfraza de mal para llevarnos a un bien, pero el espíritu del mal sí se disfraza de ángel de luz. ¿Para qué? ¿Para llevarnos qué? A un mal. A ver, coloquemos un ejemplo así, fácil. Los novios de hoy en día se conocen hoy, son novios en la noche, pasado mañana ya tienen intimidad, porque se aman muchísimo. En un día se podrá probar la fuerza del amor. A ver, ustedes cuando eran novios, ¿cuándo llegaron a tener intimidad? Hasta 7 años de novios y nana. ¿Sí? El amor tenía que ser probado. ¿Sí? Este espíritu del mal diabólico, ¿sí? No siempre nos lleva al mal. ¿Sí? Corintios 11:14. Descubre sus intenciones perversas, sus instigaciones de su fantasía, de más potencias sensitivas. Altera, desconcierta, propone bienes sensibles con exageración de necesidad o males con apariencia de bien. No guarda orden ni con medimiento alguno en ningún modo de obrar. Y tan pronto suscita favores intempestivos, penitencias indiscretas, como exagera las dificultades de la virtud, incita a la desesperación, da rienda suelta a las pasiones, obra en lo ordinario y en lo extraordinario, albarota, hay una perturbación, violencia, cultiva los malos deseos, a los malos placeres. ¿Sí? El espíritu diabólico incita a la ira, al rencor, a la envidia, a la impaciencia, a la amargura, al desánimo, haciendo siempre resolver y devolver cualquier sombra o sospecha de enfrentar, se desvía, no enfrenta las cosas. Es el espíritu diabólico. El espíritu del bien siempre nos lleva ¿hacia dónde? Pero hay otro espíritu que nos guía. ¿Cuál? El espíritu ¿qué? Humano. Este espíritu humano es de la naturaleza humana de nosotros, dañada por el pecado, tiende siempre ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Porque está dañada ¿por qué?
por el pecado. Por eso es difícil llevar matrimonios santos, por eso es difícil llevar vidas santas, por eso es difícil llevar una vida de rectitud, porque el espíritu humano nos inclina más hacia ¿dónde? Más que hacia ¿dónde? Hacia el bien. ¿Entendido o no entendido? Coloco un ejemplo. Ustedes están aquí hoy y optaron ustedes por el bien. Van a optar por el bien, ¿sí o no? Se suben al camión ya para irse a las 6 de la tarde o 7, 8, qué sé yo. Se suben al camión. Un señor se sentó en su silla porque ella se sentó ahí, no quería ir ya más atrás, se sentía que viajó 12 horas o 13 horas atrás, ahora quiere irse en medio y usted le pide que se vaya atrás. Y usted llegó y le encontró en la silla suya. Como usted lleva el Espíritu de Dios, ¿qué hace? La deja y se va atrás, ¿cierto? Pero como la domina el espíritu humano, que no le gusta sufrir ni nada, sino le gusta exigir, usted le va a decir, esa silla es mía. ¿Sí? Y entonces el Señor le propone, mire, ¿sabe qué? Yo venía atrás, viajé toda la noche, vengo cansada, déjeme ir, ¿a mí qué me importa? A ver, ¿dónde estuvo la propuesta de bien aquí? Bueno, eso no sucede. ¿Sí que no es cierto que no sucede? ¿No? El espíritu humano siempre busca las desviaciones, no se presenta con dificultad en las luchas y contrariedades, se deja llevar más por el mal que por el bien, pues él trabaja lo que le gusta, nunca lo que se le propone. Él le gusta la comunidad, la satisfacción, los sentidos, el amor propio, es egoísta, inmortificado, independiente, obra con suavidad y blandura, sensible, nunca es violento para sí mismo, aunque sí es violento para los demás. Le gusta condenar a los demás, pero no ser condenado él. ¿Sí? El espíritu de humano puede tener un espíritu carnal, vive de los sentidos corporales para los sentidos conforme a los movimientos que suscita y los deseos que mueve. No se ciña a los deshonestos, se extiende cuando toca al cuidado y gusto del cuerpo. Impulsa las tres concupiscencias, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Y sus manifestaciones son relaciones sexuales prohibidas, impurezas, desvergüenzas, culto a los ídolos, supersticiones, odios, celos, violencia, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, desvinencias, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Gálatas 5:19. El espíritu mundano impulsa a ver las cosas con criterios no de Dios, sino del mundo paganizado. Es ambicioso, afán de riquezas, dignidades, de grandeza terrena, deseos de ser honrado, jactancia, vanidad, discriminación, clasismo, etc. ¿Cuál espíritu nos guía? A ver, ¿cuál espíritu nos guía según esto? ¿Cuál? El humano. ¿El bueno o el malo? ¿Llegaremos a ser santos? Imagínense, esposas guiadas con este espíritu podrán someterse al marido. ¿Maridos con este espíritu podrán amar a sus esposas? No, por eso el matrimonio es la renuncia propia del mismo ser, a mí mismo, a mí mismo. Y la santidad es esa. Aún en los más santos, hijos, existe esas tres clases de espíritu. Por eso en estos tiempos hay que discernir bien las cosas. No se dejen creer de todo, que disciernan bien las cosas. Oren, pídanle a Dios el don de discernimiento. Mediten sobre las cosas. Medítenlas. Hoy que están apareciendo tantas cosas por un lado y por otro. No olvide que la palabra de Dios dice que el diablo se disfrazará de ángel, de luz. Disciernan, discernir es meditar, buscar la verdad en la Biblia, en la palabra, que eso que esté diciendo no esté en contraposición de la palabra de Dios, sino conforme a la palabra de Dios, que no esté negando la tradición de la iglesia, que no esté negando el magisterio, así diga que le habla a la Santísima Virgen María. Tiene que ser discernido todo. Por eso la iglesia es lenta en discernimiento de estas cosas, más en este tiempo.
de nosotros. ¿Sí? Viajé yo le hice aquí a El Salvador. Allí encuentro personas que dicen que están poseídas por el diablo. Y uno les pregunta, ninguna persona que esté poseída por el diablo viene a decir que está poseída por el diablo. Eso es absurdo, que el diablo diga, tengo poseída esta persona, cuando él busca ocultarse. Y uno les pregunta, bueno, ¿en qué momento fue poseída y por qué? Fue que un grupo de oración y me vieron 700 espíritus que tengo. ¿Quién dijo que se podían ver los espíritus? ¿Quién dijo que otra persona podía decir que esa otra persona estaba poseída? Eso es falso. Eso es falso. Y le dicen a la persona y la ponen como guajolota porreada, así. Y ya no es feliz, ya va a la casa, está triste, llega al grupo de oración, se pone más triste, ya hacen oración y hasta empieza a sacudir y expulsando el diablo que no tiene. Y lo que puede caer es en una opresión, dice el Padre Amor, que es más difícil que una posesión. Creer que tengo, ¿sí? Creer que tengo. Eso es como cuando alguien se cree, o bueno, una mujer que se cree súper bella, ¿sí? Súper bella, y no es bella, ¿sí? Es más fea que la madrastra de Blancanieves, ¿sí? Pero ella se cree la mujer más hermosa, y por más que le digan, no se lo quita nadie. Así es en esto. Entonces hay que discernir qué clase de espíritu está guiando los espíritus de oración en los grupos de oración, qué clase de espíritu está guiando las familias. ¿Quién? ¿Es Dios o no es Dios? Porque estamos en tiempos de oscuridad, estamos en tiempos finales, estamos en las decisiones del Luzbelo de Dios, o Lucifer y Dios. Lo bonito es que la decisión es suya, no mía. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer en ese sentido? Primera señal para que sea el Espíritu de Dios, por ejemplo, que hable, que sea el Espíritu de Dios, que lo que esté diciendo esté conforme a la palabra de Dios, tal como es dada a través de Cristo y de su iglesia. ¿Entendido? No que la malinterprete, no que diga, no, esto no. Conforme la iglesia lo ha interpretado y conforme está en ella. Es la primera señal para hacer que ese espíritu de ¿quién? De Dios, ¿sí? Dice 1 Pedro, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 2 de Pedro 2:10, ¿sí? Es la iglesia la que interpreta. Segunda señal, que esté de acuerdo con la fe de la iglesia y en comunión con la iglesia. Quiere decir, comunión con la fe de la iglesia. A la iglesia le fue confiado por Cristo el depósito de la fe. Mateo 18. Ninguna manifestación del Señor puede contradecir la doctrina que nos es entregada a los apóstoles, custodiada e interpretada por el Papa y el Colegio de los Obispos, sucesores únicos que garantizan las verdaderas enseñanzas de Jesús. Obediencia a la legítima autoridad, ¿sí? El principio de obediencia a la autoridad legítima no es suprimido por el Espíritu Santo. Antes bien, el Espíritu de Dios impulsa a la obediencia. Tercera señal, que esté de acuerdo con los propios deberes del Estado. Lo que les decía, el primer testimonio que lleva el Espíritu de Dios es el cumplimiento responsable y ejemplar de las propias obligaciones como esposo, esposa, padre, madre, hijo, hermano, como sacerdote, médico, maestro, empleado, obrero. Debe estar conforme al estado de la persona para ser guiado por el Espíritu de Dios. Que ya la oración le quitó los deseos de la carne, eso ya no es guiado por el Espíritu de ¿quién? De Dios. Ya hay falla. Pero si me lleva a la santidad, sí, pero usted se casó. Al que debe quitarme los deseos de la carne es ¿a quién? A mí. No que yo diga, el Espíritu de Dios me lleva a buscar mujer. No se haga bobo, Padre Carlos. ¿Sí? No. Va en contra de las enseñanzas de la Escritura de la iglesia y todo. ¿Entendido o no entendido? Que conforme a padre o madre, que la madre sepa ser madre, que el hijo sepa ser ¿qué? Que los hijos no pueden ser ¿qué? Padres. Ni los padres pueden ser ¿qué? Hijos. Hijos.
Pero hoy sufrimos sigitis, ¿qué? Aguda. ¿Quiénes nos hacen sufrir hoy y llorar? Los hijos. ¿Por quiénes llorábamos antes nosotros? Por nuestros padres. Hoy lloramos por los hijos. Las manifestaciones del espíritu del mal. ¿Cómo saber que el espíritu del mal? La única manera de saber el espíritu del mal es contraponerlo con el espíritu ¿de quién? Del bien. Entonces, el primer fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? Amor. Amor humilde, desinteresado. Un amor sereno, sin bulla, sin muchas palabras, pero profundo, fiel, tal como lo escribe San Pedro. El amor, San Pablo, el amor es el gran signo del Espíritu de Dios. El falso amor, celo amargo, indiscreto, farisaico que perturba la paz, son los eternos reformistas que ven siempre la paja del ojo ajeno y nunca la viga del suyo, y a veces aún más resentimientos, envidias, críticas o vivir en el pecado creyendo que es amor. A ver, voy a colocar un ejemplo. El amor de un esposo por la amante, ¿es falso amor o verdadero amor? ¿Por qué falso amor si ellos dicen que se aman? ¿Va en contra de qué? De la Sagrada Escritura. ¿Va en contra de qué? Del magisterio de qué? De la iglesia. ¿Va en contra de qué? De la tradición de matrimonio. Va en contra de las tres vertientes. Es falso el amor ese. ¿Y por qué es falso? Porque más que se amen aquí, cuando se mueran se van al infierno. Es falso amor. ¿Entendido? ¿Vieron la película del Padre Pío? Cuando se acercó a ella mujer que tenía un amante, que tenía cáncer, ¿qué le dijo él? ¿Qué le dijo? Déjalo. Y salió llorando y no quería. ¿Sí? Entonces, ahí ya se dio cuenta, verdadero amor, falso ¿qué? Amor. El amor de una mujer por una mujer, como se está interpretando hoy, ¿verdadero, falso o falso? Falso. De un hombre por un hombre. ¿Va en contra de qué? Bueno, entonces ya sabemos falso amor. Verdadera sinceridad, veracidad. Dios es verdadero. 1 de Juan 5. Su espíritu es el espíritu de la verdad y siempre actúa por los caminos de la luz y la verdad. El espíritu del mal, mentira, falsedad y engaño. Mentira, falsedad y engaños disfrazados con fines espirituales o envueltos a través de verdades no totalmente. ¿Medias qué? Medias verdades. Se esconde. Toda mentira, decimos nosotros, toda verdad medias es ¿qué? ¿Una qué? Una mentira. Entonces ahí está el espíritu del mal que nos está guiando en estos tiempos. El espíritu de Dios es luz, es caridad. En él no hay tinieblas. Primera de Juan 1:5. En el espíritu del mal hay confusión, tinieblas, angustia, temores, inquietudes, falsa luz. En solo la imaginación, sin verdaderos frutos espirituales. Asimismo en los demás causa confusión y tinieblas. ¿Sí? Ahí estamos viendo a ver esta sociedad, ¿por qué espíritu está siendo guiado? Cuarto, el espíritu del bien está en comunión fraterna. Lleva siempre a la unidad, a la armonía. En oraciones se mantiene firme. En las tentaciones, en todo, es la armonía en la comunión de unos hermanos con otros. El espíritu del mal lleva a la división, termina dividiendo, sembrando los caos, la desunión, aún manteniendo, aunque parezca unir, busca la desunión. Por ejemplo, la destrucción de los grupos, la destrucción de nosotros mismos, es el espíritu del mal que está actuando, la destrucción de la familia, en lugar de la unión, la desunión. El espíritu del bien es discreto, ¿sí? Es prudente, juicioso, ponderada, nada de precipitación, de ligereza, exageración, todo es serio, religioso, equilibrado, edificante, armonía, se mantiene en armonía. El espíritu del mal no, y cita por ejemplo a los excesos de penitencia para provocar la soberbia, arruinar la salud, no guardar el debido tiempo. Esto es importante, ahorita les explico de otra manera. Suscita, sugiere alegrías o tristezas el día cuando es debido al lugar, grandes aburrimientos públicos. Bueno, suscita impulsos no adecuados,
nos lleva a privaciones no adecuadas. En esto hay que tener también cuidado. Cuidado. Toda persona, si que lleva una vida o que quiere llevar una vida de rectitud, debe tener un consejero espiritual. Y un consejero espiritual es un sacerdote. Busquen esos sacerdotes antiguos sabios que saben decir las cosas así, tan. Nosotros los más jóvenes no sabemos discernir bien las cosas. Bueno, con el perdón de los sacerdotes que hay aquí. Pero es en eso. Por ejemplo, el espíritu del mal puede suscitar a una persona que Dios le está santificando. La va llevando, y el espíritu del mal puede suscitarle, permanezca más ante el Santísimo, vaya a misa todos los días, reza el rosario, no olvide esto, no olvide aquello, y la persona se va, y se le olvidó los hijos, se le olvidó la casa, y la sacó así, con un aparente bien, destruyó la familia. Y no me digan que no ha sucedido. Y después de recuperar, qué difícil es, porque cuando vuelve la mirada hacia los hijos odian a Dios, el esposo odia a Dios, la familia odia a Dios. Si hubiera sido de Dios, no hubiera división. Entonces hay que saber equilibrar. El Espíritu de Dios nos lleva al equilibrio, el espíritu del mal no nos lleva al equilibrio. Les digo yo a mis servidores, no lo necesito todos como cucarachas de la iglesia. Necesito un cambio radical en sus casas. Ese es el cambio que Dios quiere, el cambio radical en sus casas, en su estado de vida, en su trabajo. ¿Dónde está? Ahí es donde Dios quiere el cambio. ¿Sí? Ahí. No sé si me hago entender. ¿Sí o no? El Espíritu de Dios es humilde. El Espíritu de Dios nos lleva a las señales de humildad. ¿Sí? Acepta, es sincero, acepta la humildad. El espíritu del mal es soberbio, orgulloso, disfrazado con frecuencia una capa de piedad y de celo por las cosas de Dios, y en realidad va buscándose a sí mismo su propia excelencia. Por eso queda fácilmente manifestaciones cuando los demás no le prestan la debida atención, o cuando le legitimamos responsables o tratamos de corregir o orientar debidamente sus situaciones. Coloco un ejemplo para hacerme entender. Hace unos años atrás, desde que empecé a retiros, algo así, había una cola de gente en la tarde hablando conmigo después de la misa. Y llegó X persona, interrumpió la cola, y le dije yo, por favor, hace la fila, porque la gente está haciendo fila, y estaba muy ordenada la gente. Y me dijo, Dios no le ha dicho a usted quién soy yo. Y le dije, pues no me habla, no me ha dicho nada. Pues mire, a mí me va a atender, y me va a atender ya, porque a mí me habla la Virgen María. Me sacó el cascajo de cancelado así en un segundo así. Y le dije, vea, si le hablara a la Virgen María, haría cola mostrando la humildad de la Virgen María. La que le habla es el diablo, quítese de ahí, vieja vergüenza. ¿Sí? Entonces, ahí es el espíritu del mal, aunque esa persona puede ser que le esté hablando, ¿sí? Falsa humildad o exigir algo que no tiene. Así pasa en los grupos o en las casas. Si no tenemos el espíritu de humildad de Dios, ¿sí? Ahora las mujeres, perdonen que me estoy metiendo en la familia, pero bueno, las mujeres que trabajan tienen con toda la humildad y sinceridad del corazón, y aunque les duela, a veces llegar a hacer de comer, ¿o no? Y sin desesperarse, tranquilas y serenas. Y si no es capaz, renuncia al trabajo, no a los hijos. ¿Sí? Quito lo que no es para dejar lo que es. El Espíritu de Dios es dócil, obediente. El Espíritu es obstinado del mal. El Espíritu de Dios lleva la confianza, el Espíritu del mal lleva la desconfianza. El Espíritu de Dios tiene desprendimiento y renuncia a sí mismo, acepta las correcciones, escucha, ¿sí? Sabe obedecer, sabe vivir la caridad.
El espíritu del mal busca halagos de su propia vanidad. ¿Sí? El espíritu de Dios tiene dominio a sí mismo. El espíritu del mal tiene descontrol, se descontrola. ¡Pum! Por eso dicen que el demonio no podrá engañarnos, porque él no podrá conservar la humildad. Podrá engañarnos hasta en el amor, pero no podrá conservar la humildad. Va a explotar en algún momento. ¿Sí? Bueno, esos son los espíritus que nos están guiando a nosotros. ¿Sí? La táctica del maligno nos sigue destruyendo, acabando, aniquilando las familias, hijos. Yo les invito a ustedes nuevamente volver a la familia, y al volver a la familia, volver a la oración sencilla de la familia, no con todo lo que Dios nos ha dado. Hay que respetar todo lo que Dios nos ha dado. Ayer se lo decía un grupo y se lo repito a ustedes. A veces Dios les dio a unos la devoción a la preciosísima sangre, otros le dio la devoción a la Santísima Virgen, otros al Santo Rosario, otros al Santísimo, otros a los 1000 nombres de Jesús, otros a otra cosa, otra cosa, otra cosa. El Espíritu de Dios ha suscitado tantos dones y carismas para que nosotros busquemos nuestra propia santificación, pero respetemos el carisma y la devoción de la otra persona. No podemos decir que no sirve. Yo no puedo decir que los que no amen a los carismáticos no sirven, y no puedo decir que la preciosísima sangre no sirve, y no puedo decir que el Santísimo Rosario no sirve. Para mí una de las devociones más sagradas que he tenido toda mi vida es el rezo del rosario. Yo sigo con mi oración sencilla, y varias personas me han dicho: ay padre, ya deje eso y agarre esto. Y digo: ¿y para qué voy a agarrar si esto me ha funcionado? ¿Sí? Yo sé que si me rezo un rosario y le pido a la Santísima Virgen, Dios va a actuar conmigo, va a estar conmigo, y se lo aprendí a mi mamá y se lo aprendí a mi familia, y seguimos rezando el rosario. ¿Sí? Muchos santos han logrado en estos rosarios la plenitud y la santidad. Admiro sus devociones y todo, ¿sí? Pero cada uno busque su manera, hijo, de santificarse. La devoción no nos separa, pero hay que tener cuidado en esta devoción. Lo hice la vez pasada y lo repito. Hoy estoy dando recomendaciones. La devoción no puede separarnos de la realidad, ni puede ser refugio de nuestras dificultades. Para vivir en la voluntad de ¿quién? De Dios. En la voluntad de Dios. Estamos viviendo difícil. Nosotros desconocemos las noticias. Cuando salimos de un país, cuando salí del país y escucho las noticias de México, me asombra el México que estamos viviendo. Estamos viviendo un México de asesinatos, de crímenes, de secuestros, de robos, de extorsiones. Un México que va, pero que se las pela hacia abajo. Pero todo esto se mantiene callado, callado, callado. No sabemos internamente lo que está sucediendo, pero estamos en caos, hijos. Estamos en caos. ¿Sí? Alguien me decía: padre, ¿ya estamos llegando al fin del mundo? Le dije: bueno, yo no sé ni puedo decir sobre eso. Lo único que sé es que hay manifestaciones que están implicando que estamos llegando a un final. ¿Sí? Pero la decisión última la tiene ¿quién? Dios. 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 Dice, no recuerdo si es, lo decía el padre de la Sagrada Escritura en Colombia, pero imagínense, fue en los años 87, 88, ya medio recuerdo. No recuerdo si es el Talmud o qué es. Y dice que hay una leyenda donde un padre se enoja contra sus hijos, contra su hijo que es muy rebelde, y saca una piedra y se la lanza al hijo para pegarle. Cuando el padre lanzó la piedra, el hijo se volvió hacia él y le dijo: padre, para pedirle misericordia. El padre ya no podía detener la piedra porque ya la había lanzado, pero el padre hizo y destruyó la piedra en miles de pedacitos que pegaron sobre el hijo. No lo mataron, pero sí le pegaron. Yo siento eso. Dios está enojado, sí. Somos rebeldes. Y está lanzando miles de pedacitos de piedras. Ya los temblores, ya los volcanes, ya los tsunamis, ya los cambios de clima, ya tal cosa, una cosa y otra, para ver qué vamos a hacer nosotros. A ver cuándo y en qué momento vamos a cambiar.
Dios es Dios y Dios es Padre. ¿Y cuál padre desea que sus hijos se le vayan? ¿Cuál padre desea que sus hijos se le mueran? Les decía la vez pasada, no sé cuándo, oye, ustedes conocen la guillotina. ¿Sí conocen la guillotina? Imagínese un hijo suyo en la guillotina y usted tiene que soltar la soga. ¿A quién le dolerá más soltar la soga? ¿Al hijo o al papá o a la mamá? Dios está así. Dios nos está llamando a gritos enteros a un renovarnos, a un cambiar, a un volver a las leyes. No seamos tontos. 10 son los mandamientos y nadie los puede quitar. Nadie los puede quitar. ¿Sí? Quíteme algún mandamiento. Hoy hablamos un poquito de la familia. ¿Qué mandamiento es? ¿Qué mandamiento es? Cuarto mandamiento. ¿Sí? Ahí está eso. Hijos, por favor, busquen cómo cambiar de vida a ustedes. Levanten el espíritu postrado entre ustedes. El don maravilloso, más digno que Dios nos ha regalado y que Satanás está destruyendo, para mí es el don de ser hijos de Dios. A ver, levánteme la mano los hijos de Dios. ¿Sí son hijos de Dios o no? A ver, dejen la mano así, levanten la mano los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios, ¿sí? Somos como Dios, ¿sí o no? ¿Somos qué? Dejen la mano levantada, ¿ya les dolió? A ver, somos compasivos, somos pacientes, serviciales, ¿sí o no? Misericordiosos, lentos para enojarnos. Ve allá, ya empezaron a bajar la mano, ¿ve? ¿Qué somos entonces? ¿Qué somos? ¿Cuándo, en qué momento, en qué instante usted va a decir, esto se acaba en mi vida? Es decisión suya. Esto se destruye en mi vida, esto lo dejo en mi vida. Le decía a alguien de allá de El Salvador que decía, ¿cómo hago para dejar las drogas o para dejar el alcohol? Le dije, eso no lo puede dejar usted así diciendo lo dejo. Tiene que buscar una ayuda adecuada. Y esta es ayuda adecuada. Busquen, hijos, busquen ayudas adecuadas ustedes también para un cambio de su vida. En la salvación de mi alma. La salvación de mi alma. Se lo dije la vez pasada. Miremos la eternidad y el tiempo que vamos a estar allí. Aquí somos pasajeros. Aquí somos nada. Aquí Dios les mandó vivir, ustedes se casaron y va a vivir con esa mujer y con ese hombre. No creo que vivan 70 años. Máximo llegarán a los 50. Y eso es casados, ¿sí o no? A ver, ¿qué prefiere? ¿Aguantarse el viejo 50 años o el diablo por los siglos de los siglos? ¿A quién aguantar mejor? Entonces ten paciencia, amor, caridad. ¿Qué prefiere? ¿Aguantarse su vieja 50 años o el diablo por los siglos de los siglos? Entonces ámela, quiérela, respétela, ya. Es de sí. Vivimos en México, todavía un México aparentemente en paz. Vivimos un México que los hijos todavía pueden salir. Vivimos algo así difícil. Nosotros, yo estuve en vuelvo a El Salvador. El domingo estaba con o el sábado, no recuerdo si era el sábado o el domingo, que me dijeron, padre, a mí se me olvidan las horas, hay que soltar a la gente a las 4 de la tarde. La solté a las 8 de la noche. Y luego me llega el remordimiento porque muchos de ellos no podían regresar a casa ni a sus barrios. Corrían el riesgo de que los mataban. ¿Usted aquí en México todavía puede regresar? ¿O no? Y estamos desesperados. ¿Sí? Estamos desesperados. Hijos, por favor. Es cierto que el mal está haciendo tronar a más de uno.
Es cierto que el mal está metiéndose por todas partes, pero usted no. ¿Usted es hijo de quién? 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 ¿Es hijo de quién? ¿Es hijo de quién? Entonces no viva como las guajolotas aporreadas. ¿Sí saben cuáles son las guajolotas aporreadas? Ya se lo expliqué, ¿sí o no? ¿No se lo expliqué o fue en El Salvador? ¿Sí conocen las guajolotas? Cuando ellas se ponen para el guajolote, caminan así erguidas. Y hacen pior, pior, pior. Después de unas 2 o 3 pisadas, el guajolote se le sube y le hace así. Y con esas uñas le desgarran las costillas, le sale sangre, se le corre el cuero hacia abajo. Y ellas hacen y ya salieron ahí el guajolote. Al otro día vuelven y se acuestan las miserables y otra vez dele, dele, dele. Así somos a veces nosotros como esas galotas aporreadas. Llegamos al grupo oración alegres, caminando así. Y en lugar de los meses ser más alegres hijos de Dios, se preguntan a la gente, ¿y cómo está? ¿Cómo le ha ido en el grupo? Pior, 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 pior. ¿Eh? ¿Y cómo le va con la nueva? Pior, 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 pior. ¿Sí? No, hijos. Que los grupos de oración, que los grupos de encuentro no sean de peleas, de discordias, de resentimientos, de iras, para volver una persona peor de lo que llegó. No es para pisotearla, es para que encuentre la dignidad de ¿quién? ¿La dignidad de quién? ¿La dignidad de quién? Porque somos hijos de ¿quién? Hace tiempo les decía, si somos hijos de Dios tendremos que ver con los ojos de ¿quién? No con los ojos de quién. ¿De quién? ¿Y cómo veo con los ojos de Dios? ¿Hicieron la tarea que les dejé hace tiempo? No, a algunos se les olvidó hasta cuál tarea. A ver, levánteme la mano la persona que puede decirme 10 cosas buenas que usted tenga. 10 frutos del Espíritu Santo. Ninguno, vea. Peor, 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 peor. A ver, 10 cosas malas que usted tenga. Vea, de una vez me alzaron la mano así sin pensarlo, vea. ¿Se da cuenta? Vémoslo. A ver, vamos, ver si uno es difícil. A ver, levántame la mano las esposas o las mujeres, aunque no sean casadas, que pueda ver en su marido, en su esposo, 10 cosas buenas. A ver, qué poquita, bájame la mano. 10 cosas malas. Santo cielo, ¿se dan cuenta? A ver, los maridos que puedan ver en su esposa 10 cosas buenas. 1, 2, 3, 4. ¿Y por qué viven con esa vieja entonces? Ya llegó la luz. Si no veo 10 cosas buenas en la persona que vive conmigo, estoy viendo con los ojos del diablo. ¿Sí? Solo ver lo malo. Eso es buscar la dignidad de hijos de ¿quién? De Dios, hijos. Enseñen a sus hijos a amar a Dios, a amarlo, más que a recitarlo. Más que a tal cosa, dice la palabra de Dios, enseñará estos a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y es cuando habla del amor. ¿Y cómo el hijo va a aprender el amor en casa, el amor de Dios en casa, la oración de Dios en la casa? Viendo orar. ¿Cómo aprendí yo a rezar el rosario? Viendo orar ¿a quién? A mi mamá y a mi papá a rezar el rosario. Mi mamá tenía esta costumbre. Ay, se me cayó el papelito que me dieron. Tenía esta costumbre, se lo voy a decir a ustedes, ¿sí? Ella se sentaba sobre la cama así, a ver si yo puedo. Mentira, todavía yo me siento así para rezar el rosario. Y así permanecía, pasaba y la miraba, o pasaba y la mirábamos. ¿En qué momento mi mamá nos pegó el grito, vengan a rezar el rosario? Pero la mirábamos. Y de pronto decía, algún día, el que quiera acompañarme hoy.
Y ahí vamos. ¿Sí? A Dios no se da por inyección. Hay que los hijos descubran el amor de Dios. ¿Sí? Que descubran ese amor de Dios. Que se dé cuenta que a usted le gusta orar, que usted dobla la rodilla, que a usted le gusta pedir, que la familia, los esposos oran unidos. Qué hermoso es ver cuando papá y mamá oran los dos. Eso el hijo se le clava eso. ¡Ah! Están orando. En lugar de decir, están chingándose en allá otra vez. Soltados uno al otro. ¿Sí? Hijos, es descubrir la dignidad de ¿qué? ¿De hijos de qué? ¿De hijos de qué? Yo creo que lo más hermoso, lo más bello, puede ser que me equivoque, lo más bello que he sentido en mi vida es cuando me di cuenta que era hijo de Dios. ¿Sí? Ese día, o esa hora, o ese minuto, esos tiempos, empezó a cambiar mi vida. Soy hijo de Dios. Y las cosas tienen que darse, al hijo de Dios tienen que darse. ¿Sí? Algo que sucedió en El Salvador fue maravilloso. Había un calor tan tremendo, ¿sí? Eran como las 2 o 3 de la tarde y una casita más bajita que esta, un casino, y esperaban gente, bueno, por aquí carpas, con un calor tremendo. Y le dije, ¿quiénes de aquí son hijos de Dios? Y ¿están seguros que son hijos de Dios? Sí. Entonces vamos a pedirle, Padre, envíanos frío. No pasaron 10 minutos cuando un trueno, ¡pum! Y se viene un aire y quitó el calor, y luego el otro trueno tan cerca que pegué el grito y le dije, ella no era tan rápido y tan duro, más despacito, Dios. ¿Sí? ¿Me avisa? Y la gente dice, bueno, hizo así, la gente se dio cuenta, llovió alrededor y a nosotros no, pero nos mandó fresco. Ese es el Hijo de Dios. Cuando usted descubre el Hijo de Dios, sabe que su papá es Dios y que Él le da todo lo que le pida, siempre y cuando que lo que le pida no sea para ser egoísta a usted. Esa es la clave. No ser egoísta a usted. A ver, levánteme la mano los que le han pedido a Dios que se ganen la lotería. ¿Ninguno? Porque le voy a pedir a Dios que se la ganen. Ahora sí todos casi vean. ¿Por qué no se la da? Porque nos vamos a perder de pronto. ¿Sí? Entonces, vivan esa dignidad de hijos de Dios, hijos. Que usted confíe que aunque esté el mal alrededor, usted diga, esté el bien. El bien va a triunfar. Aunque esté, el bien va a triunfar. No que es peor, 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 peor. No. Cada vez usted tiene que ir recuperando terreno, a tal manera que el mal huya ante solo poner usted los pies. ¿Sí? No tenemos por qué vencernos ante la maldad que se levanta. Tenemos que ser fuertes ante la maldad que se levanta. El Hijo de Dios es capaz de hacer tantas cosas. ¿Quién es su Padre? A ver, ¿Dios puede hacer lo que Él quiera? ¿Sí o no? Puede lo que Él quiera. ¿Por qué no nos lo da a nosotros? Porque no le creemos. ¿Sí? Nosotros pensamos mal, sufrimos más. Cuando uno llega y encuentre, voy a comentar el caso de una señora también que me comentó en El Salvador, eso que yo así con la boca así asombrado. Dije, Dios santo, estas mujeres sí son de fe. Dios mío. Le secuestraron el hijo y a la hija, a la nieta. La llamaron, le dijeron, necesitamos tantos dólares porque tenemos secuestrado a su hijo,
que acabó de salir de trabajo, recogió a su nieta, iba en esta camioneta así, 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 y los tenemos secuestrados. Y ella contestó el teléfono y les dijo, yo no tengo dinero para darles a ustedes. Se los vamos a matar. Pues mátenlos. Pero yo dinero no tengo. ¿De dónde quiere que saque dinero? Y dice, colgué el teléfono, me postré de rodillas frente al teléfono y le dije, Señor, han acabado de secuestrar a mi hijo y a mi hija. Que me los traigan ellos a la casa y que no les hagan nada. Que me los traigan a la casa y que no me les hagan nada. Pan. En eso timbró el teléfono otra vez, contestó el teléfono, ¿sí? Era el hijo, mamá, ¿sí? Sí nos tienen secuestrados, ¿sí? Pero confiemos, y usted ya sabe, imagínese la fe que la mamá le había transmitido al hijo, y le quitan el teléfono y dicen, ¿quién van a confiar? Entonces la señora le contestó, mire, no tenemos dinero y no le vamos a dar dinero ni nada, ¿sí? Y mi Dios es más potente que ustedes. Y el tipo le pegó una insultada y dijo, mire, de mí no se burlan. Para que usted se dé cuenta que nosotros no nos dejamos burlar, vamos a ir frente a su casa y frente a su casa vamos a matar a su hijo y a su nieto para que se den cuenta. Y luego la vamos a matar a usted. Vengan. Y se fueron. Llaman otra vez. Contesta ella la llamada. Y le dice, corra las cortinas de la casa y mire quién está al frente. Y al frente habían como unos 16 tipos con fusiles. Estaba el carro del hijo y la nieta y todos apuntando así. Digo, se los vamos a matar para que aprendan a no burlarse nosotros. ¿Sí? Y entonces ella les dijo, pues antes de que los maten a ellos, mátenme a mí primero. Y vengan aquí a la casa. ¿Sí? Y el muchacho que estaba hablando por teléfono le contestó, vieja miserable, la vamos a sacar de allá para que aprenda. Y dio la orden y se vienen todos los tipos hacia la casa. Dice ella, yo no sé qué pasó, sueltan las armas, salen corriendo, se suben a sus carros, desaparecen y dejan a mi hijo y a mi nieta frente a la casa. Me salí, recogí las armas, las guardé, ¿sí? Y las metí a la casa. Y con mi hijo nos abrazamos y le dimos gracias a Dios. Y entonces a los 8 días timbró el teléfono otra vez. ¿Cuándo nos va a entregar las armas? ¿Sí? ¿Y por qué no ha avisado? Y ella les dijo, vengan por ellas. ¿Sí? ¿Y por qué no ha avisado a la policía? ¿Y por qué no avisa nada? Y ella les contestó, ¿para qué aviso si yo soy hija de Dios? Y entonces les dice, ella hizo la pregunta, ¿por qué ustedes huyeron? Y entonces dice, ¿quién no huye ante una casa que se estaba quemando y unos hombres con alas que nos seguían? ¿La casa se estaría quemando? ¿Qué sería? ¿El fuego de quién? Y esos hombres con alas, ¿quiénes serían? Los ángeles. Y ella todavía les dice, hijos, es que Dios existe, dejen eso. ¿Sí? Ustedes no pueden hacerme daño. Dice, nunca más me han hecho daño, me los he encontrado y me saludan y yo los saludo. ¿Sí? ¿Y les vinieron por las armas? Sí, fueron por las armas a la casa. Yo se las entregué. ¿Yo para qué guardo eso? Sí, pero ya les había echado agua bendita y les había dicho que no sirvieran para nada. Esa es la dignidad de hijos de Dios, esa. Tú eres hijo, yo soy hijo. ¿Por qué no lo vivimos? Porque estamos metidos en el espíritu del mal, en críticas unos con otros, peleas esposos con esposos, padres con hijos, vecinos con espinos, grupos con grupos, a ver quién tiene más dones, quién tiene más don de lengua, quién lo hace mejor. Pero para yo, el otro. Y de peleas tontas e idiotas en lugar de creer en la gran dignidad. Yo soy hijo y eso me basta. No necesito dones, no necesito carisma. Lo que necesito es creerle a mi Padre y creerme a mí mismo que soy hijo. Y en el Hijo todos somos hijos. Y en verdad lo somos, dice San Juan. Que en verdad somos hijos de Él. Y si Él nos rescató y nos dio todo, ¿de qué tenemos miedo? A ver, puede temblar ahorita la tierra. ¿Cuál es el miedo?
¿Que se mueran? Pues morirse van a morirse, no van a durar años, hijos. Métase en la cabeza que usted va a morir, que usted no es eterno, que le va a tocar hoy. ¿O no? ¿O no? ¿Cuál es mi último día? Hoy. ¿Cómo debo vivirlo? ¿Como hijo de quién? De Dios. Feliz, no como la guajolota porreada. ¿Cómo le va, doña Panchita? Piar, 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 piar. ¿Sí? No hay que escuchar el espíritu del mal que nos hace sucumbir, que nos vuelve nada, que nos trilla, que nos vuelve una patada. Nada. Hay que creerle ¿a quién? A Dios, ¿sí? No hay que estar viendo demonios en todas partes. Vean los rostros de los hijos de Dios. ¿A hijos de quién? De Dios. ¿Entendido? Sus casas, por favor. La vez pasada les decía que si usted echaba una bendición al agua y rezaba un Padre Nuestro, el agua recuperaba, se purificaba más que cualquier laboratorio que purificara el agua. Eso ya fue científicamente comprobado. Y si la bendice un sacerdote, tiene 2.5 más que se la bendiciera un laico. Pero bueno, si no hay sacerdotes, usted, hágalo y bendiga su casa. Echa agua bendita en su casa. Tome agua bendita. Cada vez, allá bendijeron el agua que tomaron hoy. ¿Son hijos de Dios? Sí. ¿Por qué los santos se hicieron santos? Porque creyeron que ¿qué? ¿Que son hijos de quién? De Dios. Nos decía el padre Andrés la vez pasada, el demonio me punzaba, yo me puse la coraza del Señor, y ya no pudo más. ¿Sí? Y algunos de ustedes sonrieron y tal cosa, y yo me sentaba y dije, qué fe la del Padre. Sí, porque es en dignidad de hijo de quién? De Dios. Coloco una coraza, el demonio no me puede tocar. Por dignidad de hijo de quién? De Dios. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Sí? Que le tienen miedo a las brujas. Ay, me visitan en Chilapa y vienen. ¿Sí? Sí. No les tengo miedo, ni pavor, ni nada. Les digo, ay, el día que me hagan algo es porque Dios le permitió, no porque ustedes pudieran. ¿Sí? Hijos, por favor. Tarea. Si quiere, escriba este letrero. Ahora ya no le pongo a elegir 10 palabras. Aunque sí escribe este letrero. ¿Sí? Colóquelo sobre su cama, en su casa, sobre donde sea, pero colóquelo. ¿Sí? Soy amado y protegido como hijo único de Dios. ¿Sí? Y protegido como hijo único de Dios. Y segunda tarea, créaselo. Creerlo. ¿Qué es más fácil? ¿Creerle al bien o creerle al mal? ¿Creerle al bien o creerle al mal? ¿A quién? Al mal. Es más fácil creerle al mal. ¿Sí? Mire, yo le voy a decir a esta señora, perdón señora, venga, le coloco un ejemplo. Ella va a decir, yo le puedo decir, uy, usted se va a morir en un mes. Y ella se va a poner congojada y se muere dentro de un mes. Pero le puedo decir, su vida va a cambiar, usted se va a sanar, su marido la va a amar, se va para allá creyendo, padre mentiroso. ¿Sí? ¿Por qué no le creemos a Dios? Amado y protegido como ¿qué? Como hijo o hija único de Dios. Pero pónganlo así. Eso me lo dio un sacerdote abuelito, Dios ya lo tenga en su santa gloria.
un padre en X lugar, pero me lo dijo en latín. Lo malo es que yo no sé latín. Amado protectus Deo, yo no sé qué. Y me lo escribió en latín. Y me dijo, léalo, léalo, léalo. Y dije, no sé leer latín. ¿Sí? ¿Qué significa? Y me dio el significado. Dijo, vívalo a todo momento, repítalo a todo momento. Cuando esté en dificultades, diga, soy amado y protegido como hijo único de Dios. Cuando le vaya bien, gracias papá, porque soy amado y protegido como tu hijo único. ¿Sí? Y verá que Él le va a ir transformando su vida y cambiando. Y fue donde empecé a descubrir, y poco a poco, el gran amor de Dios Padre. El gran amor de Dios Papá. La gran familia que tengo. Padre, hermano, Espíritu de Dios y Madre. ¿Sí? La gran familia que tengo. Simplemente vine a la tierra de paseo. Nada más vine de paseo. Y este paseo se va a acabar pronto. Y vine a contemplar las obras y maravillas que mi Padre hizo a través de su Hijo y sostiene a través de su Santo Espíritu. Y como vine a contemplar las obras y maravillas que Él hizo, no me puede atar ninguna obra y maravilla que Él hizo, porque Él es más grande que sus mismas obras. Por eso todo lo que tengo, todo lo que poseo no es mío sino es de Dios, y alguien vendrá a pedirme parte de Él o exigirme todo, y así Dios comprobará si verdaderamente soy hijo o no soy hijo de Él. ¿Sí? Contemplen las maravillas de tu Padre. Vivan como hijos únicos. ¿Entendido? Su hogar. Hoy que tomé un poco la familia. Empiecen a bendecir su esposo. Facilito. Vea, por aquí tengo una oración chiquitita. Dentro de un... ya no va a haber retiros más. Este es el último. La vez pasada se la repetía y ahora se la vuelvo a repetir. Esta oración, ¿sí? Dios mío, con la sangre de Jesús, tu Hijo amado, por el poder del Espíritu Santo y con la bendición de María Santísima, con los santos ángeles de la guardia, bajo la gracia de la divina voluntad, bendice a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi amigo, ¿sí? Por eso, esposa mía, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendigo tu bien, que solo lo bueno te acompañe. Bendigo tu inteligencia, que siempre sepa lo que debes hacer. Bendigo tu belleza, armonía, paz y pureza, para que todo el mundo se sienta bien a tu lado. Bendigo tu salud, que nunca te enfermes. Bendigo tu prosperidad, que jamás te falte nada. Bendigo tu libertad, que nunca esté a tu lado nada indeseable. Bendigo tu amor, que sepas conservar tu familia, tu esposo, tus hijos. Que tu hogar sea un recinto de paz, amor y alegría. Así tengas a tu lado siempre quien te ame. Que Dios bendiga todo lo que haces, todo lo que tienes, todo lo que posees, todo lo que piensas, y todos tus proyectos, metas, sueños sean bendecidos por Dios. Que Dios bendiga el aire que respira, la tierra que pisas, el lugar donde vayas, las personas que estén a tu lado y con las que te vas a encontrar. Que Dios bendiga tu ser, tu cuerpo, tu alma, tu espiritualidad, tu oración, para que nunca la abandones. Que Dios bendiga nuestro pasado, presente y futuro, para que nuestro amor, hogar y familia jamás sean destruidos por nada y por nadie. Que esta bendición sea respetada en el cielo, en la tierra y en los abismos, que permanezca inviolable en el tiempo y en la eternidad. Amén. Esa es la bendición, vean, una bendición chiquita. ¿O no, pequeñita? Al bendecir hacia una persona, si es mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi vecino, mi amigo, me estoy bendiciendo a mí mismo, porque dice que Dios bendiga a todas las personas que estén a tu lado. Que ninguna persona se sienta, ¿sí? Que estoy a tu lado, nadie quien no te ame. Entonces estoy bendiciéndome a mí mismo. En lugar de insultarlo, en lugar de tal cosa, póngase en la tarea de bendecir todos los días a su esposo, a su esposa, a sus hijos, aunque sea en la noche. Puede hacer la oración dos maneras. Si es para el esposo, hace una para el esposo. Y si es para los hijos, hace una para todos los hijos. ¿Y ya? ¿Sí? Que Dios bendiga a mis hijos. Voy a hacerlo ahorita, le dice con la esposa. Con el hijo simplemente se cambia. Por eso, hijo mío, hija mía, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Que lo bueno te acompañe. Bendigo tu inteligencia, que siempre sepas lo que deben hacer. Bendigo tu belleza, armonía y pureza para que todo el mundo se sienta bien a su lado. Bendigo su salud, que nunca se enfermen. Bendigo su prosperidad. Bendigo su amor. Bueno, más adelante bendigo su familia, el esposo o la esposa que van a tener, los hijos que van a tener. Que su hogar sea un recinto de paz y amor. Vea, estoy bendiciendo. Y así aniquilo las maldiciones que tenemos o que lanzamos hacia las personas. ¿Entendido? ¿Entendido? Muy bien, los voy a bendecir de esa misma manera. Van a colocar su mano en el corazón y cierren sus ojos. Y van a recibir la bendición de esa misma manera. Pídale a tu Padre que te bendiga, tu Padre Dios. Que aunque el mundo esté difícil, siempre esté la paz y Dios contigo. Sientan ese Dios dentro de su ser. Y yo les voy a bendecir, pero antes de eso, sienten que Jesús está ahí. Siéntase amado por Jesús, amada por Jesús. Él está en mí. Dios está en mí. Nada, absolutamente nada puede estar fuera de la divina voluntad de Dios en mí. Y yo lo voy a bendecir ahora. Dios mío, con la sangre de Jesús, tu Hijo amado, y por el poder del Espíritu Santo, y con la bendición de María Santísima, con los santos ángeles de la guardia, bajo la gracia de tu divina voluntad, bendice a este Hijo tuyo. Por eso, hermano mío, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendigo tu bien, que solo lo bueno te acompañe. Bendigo tu inteligencia, que siempre sepa lo que debes hacer. Bendigo tu belleza, armonía, paz y pureza, para que todo el mundo se sienta bien a su lado. Bendigo tu salud, que nunca te enfermes. Bendigo tu prosperidad, que jamás te falte nada. Bendigo tu libertad, que nunca esté a tu lado nada indeseable. Bendigo tu amor, que sepas conservar a tu familia, tu esposa o tu esposo, o tu profesión, tus hijos. Que tu hogar sea un recinto de paz, amor y armonía y alegría. Y así tengas a tu lado siempre quien te ame. Que Dios bendiga todo lo que haces, todo lo que tienes, todo lo que posees, todo lo que piensas, y que todos tus proyectos, metas y sueños sean bendecidos por Dios. Que Dios bendiga el aire que respiras, la tierra que pises, el lugar donde vayas, las personas que estén a tu lado y con las que te vas a encontrar. Que Dios bendiga tu ser, tu cuerpo, tu alma, tu espiritualidad, tu oración, para que nunca la abandones. Que Dios bendiga tu pasado, presente y futuro, para que tu amor, hogar y familia jamás sean destruidos por nada y por nadie. Que esta bendición sea respetada en el cielo, en la tierra y en los abismos. Que permanezca inviolable en el tiempo y en la eternidad. Amén.